Hola a todos, bienvenidos un día más a Cuca and Craft. Hoy os traigo un cose conmigo de esta falda de aquí. Es una falda del patrón de Burda de este mes, la primera del año, que es de enero 2020, ¿vale? Ahora os enseño la revista, pero para que veáis la falda, yo la he hecho en este tejido de aquí, que es como un punto así gordito, tiene bastante cuerpo, no se arruga nada. Por contra se plancha bastante mal, o sea, no puedes asentar mucho las costuras y tal, pero me gusta un montón. Y tiene un poquito de elástico también, pero no mucho. Lleva este cinturón de aquí, con sus trabillas, y luego por detrás le he puesto cremallera a vista. Según la revista era cremallera invisible, pero bueno, a mí no me gustaba mucho, así que es que no me gustan nada las invisibles, así que la puse vista. Y así es como ha quedado, ¿vale? Os enseño la revista, que es esta de aquí. Como os digo, es la de enero 2020, la de este mes. Y el modelo en concreto es este de aquí, que es la 110A. Aquí en la revista la han hecho con un tejido vaquero, así que lo que recomiendan para este modelo es un tejido así que tenga un poquito de cuerpo, que no sea un tejido con mucha caída, sino que pues eso, tenga cuerpo y le puedes hacer esta especie de tablas que lleva y tenga consistencia. Yo la he hecho un poquito más corta también, pero nada, la verdad es que me ha sorprendido, que pensaba que iba a ser más difícil de confeccionar y para nada, es bastante sencillita, así que os animo mucho a que la hagáis. Así que sin más, os dejo ya con el paso a paso, el del cose conmigo. Espero que lo disfrutéis y os guste y os animéis a coser y a haceros vuestra propia ropita, ¿vale? Cualquier duda me decís. Un besito, chao. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es elegir qué talla tenemos que hacer de nuestro patrón. En las revistas de Burda siempre aparece esta página en la que aparece la chica con las medidas que hay que tomar y una tabla que corresponde a las tallas. En este caso hay que coger la medida de la cintura y la medida de la cadera. Pero supongo que a muchas os pasará como a mí, que estáis entre una talla y otra. A lo mejor una os queda pequeña y la siguiente demasiado grande. Entonces hay que adaptarlo. Yo en mi caso lo que suelo hacer es coger la talla más pequeña, calcar ese patrón y luego comprobar medidas y ver si tengo que añadir algo en alguna zona. En este caso he cogido una talla que sería la más pequeña, como os digo, y ahora voy a comprobar la medida de la cintura para ver si me daría. Entonces mido la cintura sin tener en cuenta las pinzas, así como veis, porque eso lo vamos a coser. Y en la parte del delantero igual, sin tener en cuenta los pliegues, porque van doblados. Esta medida la multiplico por 2 y veo si se corresponde con mi cintura. Si tengo que añadir algo, pues como veis en mi caso lo he añadido al final, he añadido perdón, 1 centímetro porque me faltaba un pelín. Tened en cuenta que lo que añadáis lo estáis añadiendo por 2. Si ponéis 1 centímetro más, en realidad serían 2, porque esto va doble. Estamos haciendo la mitad del patrón. Y vamos a hacer igual con la cadera. Comprobamos esa medida en la espalda y en el delantero sin tener en cuenta los pliegues, porque aquí ya no están plegados. Y lo mismo, pues como me faltaba un pelín, con ese centímetro ya lo tengo. Y así es como ya hemos adaptado el patrón. Aquí os enseño el plano de corte de la falda. He colocado los patrones ya tal y como los voy a cortar. En este caso tengo la espalda, que es la parte chiquitita, y el delantero. Lo he colocado todo al hilo como marca en el patrón. El hilo es la parte esta que está deshilachada o suele tener como unos agujeritos. Y todo va al hilo, o sea que va en paralelo a este orillo. La parte del delantero va al lomo, como os enseño aquí, ¿vale? Y que es la parte de la tela que va doblada. Y para que todo esté al recto hilo, lo que tenemos que hacer es eso, que esté todo en paralelo al orillo de la tela. Y para eso no vale solo con que lo parezca, sino que hay que comprobarlo, ¿vale? Porque a veces se puede ir un poco. Entonces comprobamos con el recto hilo del patrón que está a la misma distancia que el orillo de la tela. Lo podéis medir tanto para un lado como para el otro, ¿vale? Y ahora ya vamos a pasar a cortar el patrón. Sería el momento de marcarlo con tiza si es que lo vamos a hacer,
o con lo que lo vayamos a marcar si lo queremos hacer, ¿vale? Vamos a dejar 1 centímetro o centímetro y medio de margen de costura y en el bajo unos 3 centímetros y las pinzas no las vamos a vaciar, importante, ¿vale? Y también vamos a asegurarnos de marcar los piquetes. En este caso vamos a marcar los piquetes en las pinzas y también los vamos a marcar en la zona de la cintura y la cremallera, ¿vale? Esto todo lo pone en el patrón burda, pero bueno, yo os lo digo por si acaso no os fijáis o lo que sea. ¿Veis? Ahí voy a marcar los piquetes de los pliegues, que es simplemente hacer un cortecito y esto nos va a servir luego a la hora de coserlo. En la cintura y en la doblez y también en la parte del delantero, o sea de la espalda, perdón, igual la cintura y ahí la cremallera. Y aquí os enseño las otras dos piezas que faltaban, que son el cinturón y las trabillas. En este caso no viene el patrón en la revista, simplemente nos dice las medidas que tenemos que dibujar según la talla. Entonces, como digo, lo he colocado todo al hilo y va doble, tanto el cinturón como las trabillas va doble. Y puesto que nos pone la medida exacta de lo que tiene que ser el cinturón y las trabillas, ambas se cortan sin margen de costura, ¿vale? Se corta directamente la medida que es y ya está. Vale, y aquí os enseño ya las piezas todas cortadas, con su margen de costura y todo. Por una parte tenemos lo que es el delantero, cortado al lomo, esta sería la espalda, este sería el cinturón, que va doble, y las trabillas. Pues ya sería el momento de quitar el papel de patrón, pero antes siempre tenemos que asegurarnos bien de que tenemos bien dibujado el contorno. En este caso, mi tela la verdad que es complicado para esto porque la tiza apenas la coge, el revés es bastante oscuro y al final no se ve muy bien ni siquiera el boli. Entonces he marcado un poco con el boli de calor, sobre todo las pinzas, que es lo que más me preocupa porque el contorno, como siempre suelo dejar 1 centímetro, pues ya como que tengo cogido el ojo, pero las pinzas es otra cosa. Entonces lo que voy a hacer es pasar hilos flojos, que ahora os voy a enseñar cómo lo hago. No es algo que suelo hacer mucho porque es verdad que quita tiempo, pero en tejidos así complicados sí que lo recomiendo, ¿ves? Y por ejemplo ahí en los pliegues también lo voy a hacer porque es importante que eso quede bien marcado y no se nos vaya, aunque tenemos los piquetes, pero para saber hasta dónde hay que confeccionar y demás. Si vais a coser una tela que es fácil, lo podéis marcar con el boli o con la tiza. ¿Veis? Ahí tengo dibujadas las pinzas y sí que se ven, pero claro, quiero tenerlas también por el otro lado. Entonces voy a pasar hilos flojos y lo hago de esta manera. Es como hilvanar, pero voy dejando hilo suelto. ¿Vale? Doy una puntada, doy otra puntada y dejo hilo suelto. Así luego cuando lo abramos vamos a poder abrir y cortar, ya lo veréis. Ya os digo, es un poco laborioso, pero bueno, es una técnica que se usa mucho en confección a medida. Y yo la utilizo pues cuando el tejido es así complicado para marcar. Suelo hacer así, hago 1, 2 y dejo hilo suelto. Hago 2 puntadas y lo suelto. Más o menos esto. Y así voy a hacer pues tanto con las pinzas como con la marca de la cintura, con la doblez de la cintura para que me coincida bien todo. ¿Veis lo que os digo? Y en la parte del delantero voy a marcar bien los pliegues y también la zona de la cintura. Y una vez pasado ya los hilos flojos, pues nos quedará algo así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrirlo para tener ya marcados los patrones por ambos lados. Ya os digo, esto es un poco laborioso de hacer, pero merece la pena porque hay veces que las prendas o no nos terminan de quedar bien o
hay fallos y demás y muchas veces es por cosas así, porque no marcamos bien los patrones, entonces luego no nos coinciden las piezas, así que merece la pena perder un poquito de tiempo marcando bien los patrones para que luego la confección sea mucho más fácil. Vamos abriendo así poquito a poco, ¿vale? Con cuidado de no cortar la tela. Vamos abriendo y vamos cortando. El flojo que hemos dejado en el hilo pues es lo que nos permite ir abriendo. Y así vamos a hacer con todos los puntos flojos que hemos hecho. Pues llegó el momento de empezar a coser. Vamos a empezar cosiendo las pinzas de la parte del trasero, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que me las coloco con alfileres y las coso directamente. Voy quitando los alfileres conforme voy cosiendo. Si queréis lo podéis hilvanar sin problemas y si no os apañáis bien con los alfileres, pues también lo podéis hilvanar. Y a mí me gusta poner un alfiler al final de la pinza, así de esta manera como vais a ver. Me marco el final, porque muchas veces al estrecharse mucho aquí lo que es la pinza, ¿no? Pues no llegamos a ver el final del todo, donde termina, y muchas veces la terminamos antes de lo que deberíamos. Así es como quedan las dos pinzas cosidas de los dos patrones. Esta parte de aquí es donde iría la cremallera, ¿vale? Lo sé porque justo ahí tenemos el piquete. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coser los costados, antes de poner cremallera ni nada. Así que voy a colocar todas las piezas de delante y de detrás, derecho contra derecho. La cremallera iría ahí en el centro y ahora voy a coger la parte del delantero y la voy a poner, pues eso, derecho contra derecho. Y voy a casar los costados para coserlos a máquina ya. Yo, como siempre, pues me lo coloco con alfileres. Pero como os digo, si queréis lo podéis hilvanar o si os apañáis bien con los alfileres, pues con eso sería suficiente. Aquí os enseño que es importante que coincidan los piquetes, que precisamente los piquetes sirven para esto, para casar las piezas de los patrones y así todo nos cuadra bien. Bien, pues ahora vamos a poner la cremallera ya que tengo cosidos los costados. Yo en mi caso mi tela no se deshilacha nada, entonces no es necesario ni remallar, ni pasar zigzag ni nada. Pero si vuestra tela se deshilacha, pues podéis pasarle un zigzag a las costuras, ¿vale? Este sería el momento de hacerlo. Bien, pues es el momento de poner la cremallera. Según la revista hay que poner una cremallera invisible, pero yo la verdad es que las odio, no me gustan nada, así que voy a poner una normal. Vamos a fijarnos en las dos muescas que hemos hecho en la zona de la cinturilla y la primera nos sirve de guía para ver por dónde tenemos que doblar. La primera muesca es por donde doblaremos y por tanto dónde empieza nuestra cremallera, ¿vale? Vamos a tener que empezar a coser a partir de esa primera muesca. Aquí os enseño un poquito más de cerca cómo lo voy a hacer. Entonces colocamos la cremallera de esta manera, derecho contra derecho, y lo vamos a fijar con alfileres. La idea es que la cremallera va a quedar así y la cinturilla, ¿veis? Dobla hacia adentro de esta manera. Entonces voy a seguir poniendo alfileres hasta el final. Como siempre os digo, si os resulta más fácil hilvanarlo, sobre todo el tema de la cremallera, sí que es importante que no se mueva nada, porque al final si no nos va a tocar descoser. Ahora vamos a pasar un pespunte justo al filo de los dientes. Aquí ya lo tengo cosido como veis, que además como está con hilo blanco pues se ve bastante bien. Y va a quedar así, dado la vuelta. Ahora tenemos que poner pues la otra parte, de esta manera, intentando pues que case el dibujo en la medida de lo posible y para eso tengo puesta la muesca. Entonces yo lo que hago es que ahora, a la hora de colocarlo, pues lo hago con la cremallera cerrada, para que me case perfectamente un costado con el otro, que
el piquete que hemos hecho pues nos coincida. Si lo hacemos con la cremallera abierta es mucho más difícil hacernos a la idea de la referencia. Entonces os recomiendo que esto lo hagáis con la cremallera cerrada y luego cuando ya lo vayáis a coser pues abráis la cremallera porque si no es mucho más difícil. Y ahora que lo tenemos colocado, pues vamos a pasar un pespunte también al filo de los dientes, igual que en el otro lado. Y una vez la tenemos cosida, yo lo que he hecho es pasar un pespunte de asentamiento. Esto es algo que me gusta hacer mucho porque facilita mucho a la hora de subir y bajar la cremallera. Y además queda mucho más asentado y sienta mejor a la hora de ponernos la faldita. Y ahora simplemente vamos a coser la parte que nos falta desde la cremallera hasta el bajo. Pasaremos un pespunte por aquí. Ahora vamos con la cinturilla. Vamos a colocar las pinzas hacia adentro, ¿vale? Dobladas hacia la cremallera y las costuras abiertas. Si tenéis una tela que se planche bien, lo ideal es planchar todo esto y dejarlo asentadito. Yo no lo voy a hacer porque es que mi tela realmente no se queda marcado con la plancha, entonces no lo voy a hacer por eso. Vamos a doblar la cinturilla de esta manera. Por el piquete que habíamos hecho vamos a ir doblándolo y vamos a ponerlo justo donde tenemos la señal. ¿Veis? Donde hemos pasado antes puntos flojos, que tenemos ahí la línea hecha, pues ahí lo vamos a ir doblando. Yo primero lo que hago es que me lo cojo así con alfileres y ya después le hago el dobladillo, ahora veréis. Ahora os muestro más de cerca cómo hacer el dobladillo, ¿veis? Tenéis que meter 1 centímetro hacia adentro y lo ponemos y así queda al ras justo de donde hemos pasado los puntos flojos. Pues voy a ir poniendo alfileres por toda la cinturilla así, poniendo ahora el centímetro hacia adentro. Y la zona de la cremallera la vamos a hacer así. Este cachito yo lo voy a cortar un poco porque es un poco dura mi cremallera, pero si no, igual no hace falta que lo hagáis, con que lo metáis hacia adentro vale. Pero yo lo voy a cortar porque ya os digo, es súper tiesa esta cremallera. No lo corto del todo, solo un poquito. Entonces ahora meto el resto de la cremallera hacia adentro y esta parte de la cinturilla también 1 centímetro hacia adentro. Y lo apoyo justo ahí al ras de la cremallera. Esta parte luego la coseré a mano, esto no lo hago a máquina. La parte de la cinturilla sí, pero lo que justo está con la cremallera, eso no. Le pongo un alfiler para sentarlo y ahora voy a colocar todo el resto de la cinturilla. Y pasaremos un pespunte justo al filo de esta doblez que hemos hecho. Este pespunte se va a ver por la zona de delante. A mí me gusta como queda, pero si no os gusta, pues lo podéis hacer a mano y ya está. Vale, una vez lo tenemos hecho, es el momento de darle forma a nuestra falda y hacer los pliegues. Nos vamos a fijar en las marcas que hemos hecho con los hilos flojos para hacer estos pliegues. Entonces vamos a juntar las dos primeras marcas entre sí. ¿Vale? Las localizamos y las juntamos de esta manera y así se forma el pliegue. Y este pliegue va a ir en la dirección de la cadera, ¿vale? Va a doblar hacia la cadera. De esta manera esta parte de la falda va a girar hacia un lado y la parte de la izquierda pues va a girar hacia el otro lado. Vamos, cada uno hacia su costado correspondiente. Y luego pasaremos un pespunte al filo de este pliegue para sentarlo y hasta donde lo tenemos marcado con los puntos flojos. Antes de esto sí que os recomiendo que os probéis la falda, porque en este punto es muy fácil de arreglar si nos sobra o si nos falta. Si nos sobra tela, pues le hacemos el pliegue más grande, que nos falta, pues lo hacemos más pequeño. Es muy sencillo. Entonces probárosla primero y luego ya lo coséis. Y una vez tenemos los pliegues vamos a hacer el bajo.
Yo he acortado el patrón porque era muy grande para mí, ya que soy muy chiquitita. Y nada, simplemente vamos a poner 1 centímetro hacia adentro y otra vez hacia adentro, como siempre, un dobladillo normal. Lo voy a poner todo con alfileres y las costuras las voy a poner abiertas y voy a pasar un pespunte al filo de esta doblez. Y una vez hecha la falda vamos ya con el cinturón. Vamos a coger las 2 piezas que teníamos cortadas y vamos a encararlas como siempre derecho con derecho, de esta manera. Y vamos a coser por uno de los extremos, vamos a pasar un pespunte para así tener una tira entera larga. Y una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad y pasar un pespunte todo alrededor, dejando un huequecito para poder darle la vuelta. Ahora le vamos a dar la vuelta y para eso voy a cortar las esquinas para que así quede más definido y no haga tanto bulto el tejido. Entonces rebajamos las esquinas de esta manera, con cuidado de no llegar hasta donde está el pespunte. Rebajo todas las esquinas. Y ahora ya lo que voy a hacer es darle la vuelta al cinturón. Por el huequecito que hemos dejado, como veis, más o menos calcular que tengáis suficiente para poder darle la vuelta así cómodamente. Y ahora ya lo que nos quedaría es cerrar ese agujero, que yo lo hago a mano, con puntada escondida. Y ahora ya solo nos quedaría plancharlo bien para que esté todo asentadito y ya está. Y ya por último vamos con las trabillas. Colocamos las 2 piezas también derecho contra derecho y vamos a hacer un pespunte por todo alrededor menos por una parte, que es donde le daremos la vuelta. Según el patrón hay que hacer 2 trabillas, ¿vale? Y yo son las que yo he hecho, pero si queréis hacer 4 y así poner 2 detrás, pues también podéis. Pero vamos, con 2 está bien. Lo que voy a hacer también es rebajar las esquinas, como he hecho en el cinturón, para poder así darle la vuelta y que quede mejor. Y así es como queda dado la vuelta. Ahora vamos a colocarla en la falda. Aquí os explico que según el patrón hay que ponerlas en el primer pliegue. Pero a mí se me hacía como que quedaban demasiado juntas y muy delante, entonces no lo he hecho así y las he puesto o las voy a poner en el segundo pliegue, que me gusta más, pero bueno, esto ya es algo personal. Las vamos a poner justo desde donde está el pespunte de la cintura hasta el principio de todo, de esta manera, metiendo un poquito hacia adentro la trabilla. Y vamos a pasar un pespunte arriba y abajo. Y ya tenemos la falda terminada. La verdad es que me encanta cómo ha quedado y cómo sienta y me parece que es bastante fácil de confeccionar, así que os animo mucho a que la hagáis. Espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda ya sabéis que me la podéis dejar. Y nada, ahora os dejo con unas fotitos para que veáis cómo queda puesta y nos vemos en el próximo. ¡Chao!